Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y este video se lo vamos a dedicar al preamplificador americano de la casa SAE, el Computer Direct Line Preamplifier modelo P101 de su catálogo de 1982 a 1986, si no me equivoco, y vamos a tratar de responder la pregunta de si efectivamente vale la pena utilizar un preamplificador dedicado sobre la calidad de sonido que nos pueda dar el preamplificador que integra un amplificador convencional, como por ejemplo ese Sansui AUD9 del que tratamos en un capítulo anterior. Para nadie es un secreto, después de que le dedicáramos 10 videos, que por ejemplo ese amplificador integrado Sansui AU5900 del catálogo de 1976 incluye dentro de sí un preamplificador. Y no cualquiera, sino un preamplificador muy completo que tiene todas las etapas y que nos permite total control sobre la señal. Incluye un selector de entrada, un bucle de grabación, unos selectores de modo, control de balance, control de volumen, un control de tonos muy completo, unos selectores adicionales como los filtros subsónico y ultrasónico que son tan necesarios cuando tenemos fuentes analógicas, más el resto de las etapas que corresponden a un amplificador de potencia como el selector de speaker y esta clase de cosas. También hablamos en su oportunidad de las funciones y las características que ofrece el preamplificador que integra el integrado Pioneer SA9500 del catálogo de 1975, y contamos que todos los recursos que se requieren para el proceso de una señal analógica, él los tiene y los tiene muy bien implementados. Por ejemplo, aquí podemos ver nuevamente un selector de entrada, un selector de bucle de grabación, el control de volumen, que es un atenuador muy bueno, control de balance, el atenuador, el selector del bucle de grabación, el control de modos, el control de filtros subsónico y ultrasónico, y un muy interesante control de tono que no solamente nos permite ajustar el color del sonido, sino que también nos permite con precisión seleccionar la frecuencia de corte del filtro de brillos y la frecuencia de corte del filtro de bajos. Eso quiere decir que estos preamplificadores son muy completos, y si son muy completos, ¿qué justificaría comprar un preamplificador por separado? ¿Acaso tendríamos más funciones y más recursos? Si comparamos las facilidades que nos ofrece este preamplificador dedicado SAE respecto de las funciones y recursos que ofrece el preamplificador de este integrado Sansui AUD9, pues una cosa no está por delante de la otra. Veamos. El amplificador integrado Sansui nos ofrece un selector de entre múltiples entradas, y el preamplificador SAE también nos ofrece eso. Aquí tenemos el selector de la cinta, el selector de fono, de tuner, de la entrada auxiliar de video, y tiene algunos otros selectores adicionales. Este, por ejemplo, nos permite elegir la ganancia y nos permite elegir el tipo de cápsula que vamos a oír. Cosa que el SAE también nos permite hacer, porque aquí tenemos el selector para Moving Coil, para Moving Magnet, y también tiene un filtro subsónico que es indispensable cuando tenemos una entrada analógica como esta. Tiene el control de balance y el control de volumen, que están hechos aquí arriba también. Tiene los selectores de filtros, el de arriba tiene uno solo, no podemos desconectar el control de tono. Tenemos un control de tono de frecuencias seleccionables, aquí podemos ver que se repite lo mismo que tiene el Pioneer. El control de agudos tiene la frecuencia de corte de 3 y 6 kHz, y el control de bajos tiene la frecuencia de corte de 150 y 300 Hz. Mientras que en este equipo SAE, pues no tenemos control de tonos. Simplemente no lo tenemos. Este es un flat response a juro. Así que es muy común que se lo suela acompañar con un ecualizador gráfico adicional, porque él es un preamplificador completamente plano. En un amplificador pequeño como este Sansui 5900 ya tenemos un triple control de tono, que es característico y típico de la serie 900 de Sansui del catálogo de 1977-1978. Pero en este equipo SAE no tenemos control de tonos. Eso quiere decir que en realidad este equipo tiene menos recursos que lo que nos permite controlar sobre las características de la señal un amplificador integrado como este, que tiene un control de bajos agudos semiparamétrico. Así como hemos perdido esa característica, hemos perdido otras tantas, pero hemos ganado algo, hemos ganado calidad. Como yo comenté con mayor detalle en un capítulo anterior, tener una mayor cantidad de recursos en un preamplificador no necesariamente es una buena idea. Aunque yo echo en cuenta y en pérdida que quedarme sin control de tonos en realidad es una tragedia, justo es decir que quedarme sin otros procesos de señal es una idea mejor.
Como yo comenté antes, la llegada de los dispositivos de estado sólido, los transistores, al audio de alta fidelidad doméstico fue de gran beneficio para la técnica. Porque es cierto que los primeros amplificadores transistorizados se seguían diseñando con la misma filosofía de los amplificadores valvulares. Es decir, las etapas más simples y más sencillas posible para ahorrar componentes. Pero pronto cayó el precio de los transistores y era posible diseñar secciones más complejas e implementar más funciones. Estas funciones eran agradecidas en los tiempos del audio analógico porque el audio analógico requiere mucho procesamiento. Yo, por ejemplo, en un video comenté por qué el triple control de tonos muy potente fue necesario para Sansui porque ellos también fabricaban unos altavoces con conos de papel blando que requerían un gran esfuerzo del amplificador y mucho control sobre la calidad de la señal para poder corregir las deficiencias de sus patéticos altavoces. Tal cosa también le pasaría a Pioneer y al resto de los fabricantes. Aunque perder el control de tono a mí en general me parece una tragedia porque hoy en día nosotros no utilizamos el control de tono para corregir el sonido deficiente de los altavoces, sino para corregir la mezcla deficiente de las grabaciones, sobre todo de las inglesas pasadas de brillo y pasadas de defectos y con un sonido nasal insoportable. Pero ese no es el cuento. En el preamplificador que incluye este amplificador integrado ocurren muchas cosas. Este error no fue cometido solamente por Pioneer, sino también por Sansui, pero vamos a dedicarnos a este Pioneer que lo tengo aquí. La sección de preamplificación de este integrado Pioneer SA5900 incluye un buffer antes del control de volumen, le sigue el control de balance. Luego hay un buffer antes de la sección de control de tonos. Luego está la amplificación de tensión del control de tonos. Le sigue un buffer antes de los filtros subsónico y ultrasónico. Y luego le sigue la sección de amplificación de ganancia en tensión de esta etapa. Eso quiere decir que el preamplificador de este equipo, al igual que el preamplificador Spec 1 de alta gama de esta misma serie, tiene, sin contar con la sección fono, 4 o 5 etapas de amplificación que van sumando su distorsión y van deteriorando la calidad de la señal. Esto, por ejemplo, también le pasa a Sansui. En los equipos Sansui, este no en particular porque el control, los filtros subsónicos y ultrasónicos son pasivos, pero por ejemplo, ya en el 6900, en el 7900 y en el 9900 ocurre que el control de tonos es activo, como debe ser, pero está formado por dos secciones de amplificación en cascada, como no debe ser, y hay un buffer y una sección de amplificación adicional para hacer los filtros subsónico y ultrasónico que están acá, de la misma manera que había hecho Pioneer en su oportunidad. Eso quiere decir que este equipo, el 6900 y el 7900, tienen 4 secciones de amplificación en cascada, pero el 9900, 10000 y 11000 tienen 6 secciones de amplificación en cascada. Eso aumenta el deterioro del paso de la señal. Ya en el diseño de los años 80, Sansui corrige con este AUD9 y AUD11. Lo que hay es una sección de amplificación para el fono, pero el preamplificador, es decir, selector, control de volumen, de balance y control de tonos, tienen una sola sección de amplificación. Y esa sección de amplificación, por supuesto, está hecha para poder implementar el control de tonos propiamente, pero es una sola sección de amplificación y es una sección muy lineal. Y esta sección, que es muy lineal, tiene una mejor calidad de sonido que la sección de control de tonos que tiene este 5900, porque se ha mejorado la técnica y porque el bloque tiene retroalimentación negativa global. Esta técnica de diseño minimalista, que además se podía desconectar porque dándole al tono queda desconectado todo este bloque, como el botón Jump del Sansui AU919 o el botón Jump del Yamaha CA710, permite evitar esta sección y tener la señal conectada directamente desde el selector de entrada, pasando por el control de balance y volumen hasta la etapa de potencia. En los años 80 se cambió el diseño y este SAE tiene un poco eso. Si bien el diseño de este preamplificador desde el punto de vista electrónico es complejo por un montón de razones, se ha simplificado mucho el paso de señal. De hecho, tiene la menor cantidad de secciones de amplificación necesarias para poder procesar la señal completa. Lo único que nos ha quedado de vestigio de los años 70 está aquí y es el control subsónico. Es decir, el filtro subsónico para evitar que el rumble proveniente del plato tocadiscos pase hasta los speakers. Esta idea es genial y ya vamos a tratar un poco sobre ella. Este preamplificador
A pesar de no ser un equipo súper exótico y súper costoso de muy alta gama, incluye características de diseño lo que llaman integrismo audiófilo. Es decir, se ha simplificado con él el paso de la señal al máximo para que sea el equipo más sencillo posible desde el punto de vista del paso de señal. ¿Qué significa esto? El fabricante ha decidido, como todos los demás fabricantes de audio de alta fidelidad de los años 80, simplificar al máximo el paso de la señal, pero simultáneamente, en este caso, mejorar al máximo la funcionalidad y el control que tiene el entusiasta de hi-fi en el control de su equipo. Por eso vemos cosas como esta. Vamos a hablar de lo complicado. En primer lugar, este equipo tiene un microprocesador, una unidad de control. Esta unidad de control es la que da vida al teclado digital para poder justamente hacer control sobre la señal. Tenemos una fuente de alimentación simétrica, estabilizada y de muy bajo rizado, típica de los años 80, y esto es mucho mejor que la fuente de alimentación que incluye el amplificador integrado, el AUD9, el Pioneer 9500 y el Sansui 5900. Esto es mejor. Es una fuente de alimentación de muy bajo rizado. Ya vamos a ver qué justifica este detalle de diseño. Ahora tenemos el panel trasero de conexiones de nuestro preamplificador SAE. Podemos ver el cable de energía, las tomas externas de energía, el fusible, los terminales estereofónicos para conectar cada uno de los equipos, las salidas principales, el bucle de grabación, las conexiones adicionales, el conector para video, el conector para tuner y un detalle muy especial. Aquí tenemos la entrada para las cápsulas Moving Magnet y Moving Coil. Tenemos dos entradas fono. Todas estas señales que están acá de tuner y de video tienen una intensidad de 150 a 500 milivoltios. Así que los terminales son simplemente terminales en acero inoxidable. Pero estos son terminales bañados en oro para que el paso de señal se haga con la menor cantidad de ruido de contacto bimetálico. Otro detalle que tenemos es que para la señal Moving Magnet tenemos ajustable la impedancia de entrada. Como yo mencioné en un video anterior, la carga que haga el preamplificador sobre el cartucho modifica el sonido que el cartucho entrega. Los cartuchos hoy en día tienen una impedancia de salida más bien alta, sobre los 20 kiloohmios, y tienen una inductancia de salida muy alta. Entonces el preamplificador debe sintonizarse con las características de la impedancia de salida de la cápsula Moving Magnet en este caso. Aquí podemos seleccionar la impedancia de carga entre 22, 47 y 100K. Yo esto lo modificaría para las cápsulas de hoy en día que son de mucha más alta impedancia de salida, del doble impedancia de salida de las cápsulas que eran comunes hasta los inicios de los 80. Y también se puede ajustar la capacitancia de entrada entre 100, 200 y 400 picofarad. Yo picaría todo esto a la mitad y tendría 0, 100 y 200. Si esto está mal ajustado, podemos tener o un sonido muy brillante, metálico y desagradable, o un sonido muy oscuro y pobre de detalle. Por otra parte, la señal que proviene de una cápsula de bobina móvil, una moving coil, suele tener entre 100 y 500 microvoltios. Así que el ruido bimetálico de una conexión entre dos cables podría ser desastrosa. Por eso los conectores RCA del plato tocadisco deben ser bañados en oro, así como los conectores RCA hembra de la entrada de este preamplificador son bañados en oro, porque el oro no se oxida nunca y de esta manera no tendremos una conexión interrumpida por una capa de óxido y ambos metales deben ser iguales para que no haya ruido bimetálico, porque el ruido bimetálico sí se oiría debido a lo muy pequeña que es esta señal. Nótese que este preamplificador, que ya permite ajustar la impedancia de entrada para la señal Moving Magnet, no nos permite seleccionar la impedancia de entrada para la señal Moving Coil. Todas estas señales de entrada que se toman con estos terminales RCA deben ser seleccionadas y por eso justamente detrás del panel de conexiones está el banco de relevadores que ya vamos a ver. En este preamplificador la señal no es seleccionada mediante un conmutador o un multiswitch, no. El fabricante ha preferido seleccionar la entrada con este banco de relevadores, que como yo comenté, esto está conectado y vamos a ver si yo les puedo mostrar cómo uno de estos relés
Aquí está. Como estos relés efectivamente permiten seleccionar la entrada. El contacto de estos relés no está totalmente libre de ruido, pero tienen contactos de cobre. Son unos contactos muy buenos. Esta es una idea muy interesante porque, a diferencia de un multiselector convencional, aquí las capacitancias parásitas entre las distintas entradas no se oyen. Me explico. La primera pregunta sería, ¿vale la pena tener un preamplificador dedicado como este en lugar del preamplificador que ya trae un amplificador integrado? Bueno, la respuesta es compleja y vamos a empezar por partes. La primera parte es la selección de señal. Si nos fijamos bien, aquí el fabricante ha preferido utilizar un banco de relés. Para utilizar este banco de relés se necesita este microprocesador que está acá. Y para usar este microprocesador que está acá se necesita un panel frontal con un grupo de mandos que permitan al microprocesador seleccionar cuál es la entrada que quiero con este banco de compuertas que están aquí para poder accionar estos relés. ¿Por qué se usan relés en los preamplificadores de alta gama? Porque en un selector, en un multiselector, como yo mostré cuando abrimos el 5900, todas las señales llegan juntas y todas las señales se interfieren entre ellas. Es decir, si yo selecciono la señal de tape, puedo seguir oyendo un poquito el tuner. Si yo selecciono la señal de tape y cierro completamente el volumen, es posible que oiga la señal de cualquiera otra de las entradas muy chillante con un poquitico de agudos de fondo porque no hay una separación completa. En cambio, este tipo de selector permite separar a los relés una distancia mínima, blindarlos entre ellos, por debajo, no se ve por aquí arriba, y evitar que las señales se interfieran mutuamente. Entonces, cuando yo selecciono una entrada, por ejemplo, esta, no se oye ni esto ni esto. Si yo selecciono tuner, no se oye ni el moving magnet ni el video. Eso es lo que permite este selector. Entonces, esto es mejor que un selector de switcher rotativo convencional. Y por eso los nuevos amplificadores integrados de alta gama Luxman tienen adelante en el panel frontal un grupo de botones para seleccionar la entrada y detrás tienen un banco de relevadores. Esto es costoso, esto es caro, esto es fastidioso, pero esto es mejor. Otra cosa que hace mejor a un preamplificador dedicado es que casi siempre va a incluir una sección moving coil. La sección moving coil es este trozo de circuito que está acá. Esta sección moving coil está implementada con dos amplificadores operacionales dobles Hitachi de muy bajo ruido de entrada para que se acoplen a una señal de 250 a 500 microvoltios, que es lo que me da un cartucho moving coil. Lo del cartucho Moving Coil lo vamos a explicar aparte, pero por lo pronto esta es la sección Moving Coil y es una sección que está hecha con unos componentes de cierta calidad y que tiene su fuente filtrada aparte. Aquí podemos ver los elementos que hacen el filtrado de la fuente, que son estos transistores que están aquí y estos 4 filtros que están acá, para que el voltaje que llegue aquí sea extremadamente limpio y la señal que salga aquí también sea extremadamente limpia. Es muy curioso que el fabricante haya decidido ofrecernos, no sé si ahí se puede ver, que son dos amplificadores operacionales Hitachi de bajo ruido especiales. Unas piezas muy curiosas. Otra cosa en la que este fabricante se ha esmerado es en darnos una sección Moving Magnet también muy buena. Aquí podemos ver la sección Moving Magnet que también está hecha, está encascada con la anterior, que también está hecha con unos amplificadores operacionales de bajo ruido, no sé si los mismos, y un banco de capacitores para filtrar la fuente. Entonces, estos capacitores se encargan de filtrar la fuente de alimentación para que esté totalmente limpia y también para acoplar la señal. Podemos ver que son unas piezas Rubicon como las que habíamos cambiado en el otro equipo, pero estas están en buen estado. Recuerda que tengo 10 videos que le dedico al amplificador integrado Sansui AU5900 en el que hacemos una restauración y en esos videos fallaron estos capacitores Rubicon, pero en este equipo estos capacitores son más nuevos y están todos buenos. Creo que ahora podremos ver todo con más detalle. Aquí podemos ver en primer plano unos capacitores de 470 microfarad por 50 voltios que son los que limpian de todo ruido la fuente. Inmediatamente detrás de ellos podemos ver los amplificadores operacionales Hitachi, que no se ve el código completo, con la reecualización que la hacen esos 4 capacitores verdes de poliéster metalizado. Luego podemos ver el acople de entrada que está hecho con estos capacitores de 220 micros por 10 voltios. Luego podemos ver el banco de selectores que está colocado justamente detrás de ellos. Son esos 4 transistores con esos 4 capacitores Rubicon de 220 microfarad por 6.3 voltios. Un poco más allá, como habíamos visto antes, podemos ver los 2 amplificadores operacionales que creo que se lee
HA12017 de Hitachi, de eso no queda la más mínima duda, que hacen la sección Moving Coil. Ahora me extraña, yo no he visto el esquemático, no lo he podido conseguir, pero veo que también tiene los 4 capacitores como si también hiciera la ecualización RIAA, cosa que me sorprende mucho porque no se estila. Me explico. Diseños convencionales de una sección fono que tenga Moving Magnet y Moving Coil, la sección Moving Magnet, que es esta que está aquí, hace la reecualización RIAA con el banco de capacitores, y la sección Moving Coil no hace la reecualización, sino que tiene una respuesta en frecuencia plana y le cede su señal, la señal que sale de aquí, a este otro amplificador para que este amplificador la amplifique y después la manda a la sección Flat Amp. Pero en este caso parece que no está hecho así. En general no importa. Lo que siempre se hace es que la señal Moving Coil que viene por aquí se pasa a estos dos amplificadores, uno para el canal derecho y otro para el canal izquierdo, alimentados juntos por estos dos capacitores y estos transistores que están acá, y esa señal se envía luego a estos dos amplificadores, que en este caso parecen ser los mismos, que hace la ecualización RIAA con este banco de capacitores. Es posible que aquí lo hayan hecho al revés. Es poco común, pero se hace. En todo caso, la selección de señal se hace a través de este banco de relés que yo ya había mostrado que está acá, y la señal que sale de aquí se dirige directamente a esta sección que está acá, que es lo que se llama el Flat Amp. ¿Por qué? Porque la señal que viene de aquí, por ejemplo, la señal que viene de los terminales Moving Coil tiene unos 100 microvoltios. Esta señal de 100 microvoltios que llega aquí debe ser amplificada para que aquí tenga los 2.5 milivoltios que le hubiera entregado una señal que venga de una cápsula Moving Magnet. Estos 2.5 milivoltios no solamente tienen que ser amplificados, sino que además tienen que ser reecualizados para que la respuesta en frecuencia vuelva a ser plana. De aquí salen unos 250 milivoltios, que es una señal tan grande como la que podría provenir de un tuner o de un deck de cassette o de cualquier otra cosa. Esos 250 milivoltios son enviados hasta este bloque que está acá, que tiene, como podemos apreciar, un amplificador operacional de baja distorsión y tiene otros dos amplificadores operacionales. De hecho, tiene 6, porque estos son amplificadores operacionales dobles. Aquí hay 2 amplificadores, aquí hay 2 amplificadores y aquí hay 2 amplificadores. No entiendo por qué pusieron tantas piezas, porque no he visto el esquema, pero sí estoy seguro de que todo lo que está acá es el Flat Amp y este es el grupo de selectores. Probablemente esto lo que esté arreglado es como un amplificador de transconductancia variable para poder hacer el control de volumen y el control de balance. Este preamplificador no tiene control de tonos. Hay mucha gente que me ha preguntado y que ha estado suponiendo que no tener control de tonos mejora la calidad de sonido que un equipo puede dar, porque estaríamos quitando una sección. Es cierto que quitar secciones mejora la calidad de sonido porque cada sección, aunque es indispensable, no siempre, agrega una cantidad de ruido y sobre todo agrega una cantidad de distorsión y deteriora la calidad de sonido que el equipo puede dar. Pero no tiene sentido quitar, por ejemplo, la sección del control de tonos porque siempre es indispensable, por lo menos a mí me parece que es indispensable, y porque no tendría ningún sentido quitarle. Voy a explicar por qué. La señal de 100 microvoltios que está aquí tengo que amplificarla a 2.5 milivoltios. La señal de 2.5 milivoltios que llega aquí, si esto está puesto en cascada, tiene que ser amplificada nuevamente para que tenga 150 milivoltios y sea tan grande como las señales que vienen del resto de las entradas del resto de los equipos. Pero tienes que agregar una sección de amplificación adicional a juro y porque sí, para que esa señal de 150 milivoltios que viene del fono o que viene del resto de las entradas se convierta en una señal de 2 voltios RMS para poder atacar al power, porque la salida de un preamplificador es ir al power. Entonces no te puedes deshacer de producir esa señal de 2 voltios. Es decir, esa sección de amplificación, que es esto que está aquí, no la puedes quitar. Ella no va a distorsionar menos o va a distorsionar más porque le agregues un control de tonos. Probablemente podrías agregar o podríamos considerar que se agrega un poquito más de ruido si el control de tonos está hecho con potenciómetros de película de carbón deslizables, pero no es el caso. El control de tonos siempre hace falta y esa sección de amplificación no la puedes quitar. Lo que sí hicieron en este equipo, que es una buena idea, es haber quitado los filtros subsónicos, ultrasónicos activos, haber quitado un montón de cosas que deterioran la calidad de señal, como tener etapas de amplificación en cascada. Pero estoy viendo el esquema, estoy viendo aquí el circuito y me da la impresión de que sí tiene secciones de amplificación en cascada, porque aquí hay unos capacitores de gran valor. Miren, esto es un capacitor de 220 micros 10 voltios non-polar, es decir, bipolar. Quiere decir que él está acoplando dos señales de dos secciones de amplificación en cascada, cosa que para mí no tiene sentido. Debe ser la manera en la que implementaron el control de volumen.
En cualquier caso, es un equipo que está simplificado y que tiene mejor calidad que un preamplificador integrado en un amplificador integrado. Esto es un poquito mejor. Este esquema luego fue simplificado nuevamente otro poco más por la gente de Mark Levinson, donde podemos ver que hay muy pocas secciones, solamente 2 o 3 secciones de amplificación dentro del equipo, porque menos es más. Hasta aquí el video que le hemos dedicado a este preamplificador SAE P101 de 1982 a 1984. Me parece un equipo bien interesante para dar a conocer más o menos qué hay dentro, aunque en este caso sobran muchas cosas, de un preamplificador dedicado. Saludos y suerte.